la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La tortura destruye la personalidad de la víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano. Honor y gloria a nuestros compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Nadie y nada está olvidado. Para comenzar este conversatorio, presento a nuestros invitados. La compañera Alicia Lira, emblemática presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos. Bienvenida, compañera. Buenas tardes, compañero, gracias. El compañero Patricio Oveja, representante de la comunidad Luther King, emblemática defensora de los derechos humanos. Bienvenido, compañero Pato. El compañero Carlos González, que no lo veo, parece que no se conectó, en representación de nuestra hermana Corporación de 3 y 4 Álamos. El compañero Pablo Ruiz, representante del Observatorio por el Cierre de las Américas. Bienvenido, Pablo. Y por último, el profesor, que tampoco lo veo todavía, Pilara, representante del Comité Oscar Romero, del Servicio Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de Latinoamérica. Como ustedes conocen nuestra forma de conversatorios, las preguntas a nuestros invitados deben realizarse por el chat, lo que desde ya agradecemos. Bueno, para empezar, nuestra primera pregunta tiene relación justamente con lo que debe escribirse la nueva Constitución en el capítulo de las Fuerzas Armadas, ya que hemos sabido de gente que opinan que la mayor parte de estas materias debe ser de origen de leyes, y otros personajes como nuestro ex compañero Patricio Ale dice que no hay que caer en el antimilitarismo. ¿Qué debemos definitivamente enunciar o matizar en el capítulo de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública desde la perspectiva hoy día de la agrupación de familiares políticos, compañera Alicia? Bueno, yo voy a partir por la propuesta que tenemos nosotros como agrupación de familiares ejecutados políticos. Ante lo que ha significado históricamente el pasado de las Fuerzas Armadas, específicamente Carabineros y Ejército de Chile, en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Para nosotros, en esta Constitución, una de las cosas primordiales, la base, la columna vertebral de la Constitución democrática, tiene que estar sobre las bases irrestrictas de los derechos, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y no solamente a la vida y a la libertad, sino que el tema que en conjunto le da dignidad a la familia o a los ciudadanos, los chilenos y chilenas. Evito un poco la palabra chileno y chilena porque hoy día somos un país inclusivo, donde tenemos ya muchos migrantes que son parte de esta sociedad, que somos parte de esta familia de este país. Por lo tanto, y cuando hablamos, una de las cosas esenciales tiene que terminarse con la doctrina de seguridad nacional, que es lo que lo ha regido durante la dictadura en estos gobiernos donde nos convirtieron en enemigo interno, ya seamos dirigentes sociales, dirigentes sindicales o las movilizaciones que la han criminalizado a través de esta doctrina de seguridad nacional. Para nosotros como familiares de víctimas es esencial la reforma total de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el término que sea el mandato del pueblo chileno que estén las Fuerzas Armadas, que son resguardar la frontera, y las policías, que son en la prevención y el resguardo a sus ciudadanos, la prevención del delito, y no lo que se han convertido durante décadas en sancionar, castigar, asesinar, mutilar o ejecutar o hacer desaparecer a las personas, como lo hicieron en forma sistemática, ya sea en la dictadura o en este gobierno. Por lo tanto, una de las cosas esenciales también que hemos dicho, que como parte del observatorio, no más envíos militares a la Escuela de los Asesinos, la Escuela de las Américas, que funcionaba en Panamá y que en el gobierno de Torrijos, el 84, lo expulsaron de Panamá y que hoy día están en Georgia, Estados Unidos.
en ese sentido, nuestra propuesta es mucho más amplia, pero yo le daría la palabra a mi compañero, porque tenemos la propuesta del observatorio y que la pueden explicar mucho mejor en términos, en cuanto a las preguntas que hagan después en tema de derechos humanos, lo que estamos haciendo y lo que queremos aportar en esta constitución que realmente es histórico, gracias a la lucha del pueblo, la que venía y la que culminó con el 18 de octubre, con esta de haber echado la constitución abajo, pinochetista, que los gobiernos de la concertación la blanquearon en forma vergonzosa cuando Ricardo Lago la hacen reforma y la presenta como una nueva constitución. Entonces, en ese sentido, yo me quedo aquí y le ofrezco, no yo, el compañero que conduce. No sé si el Pato, Emilio, los micrófonos de Patricio y de Pablo están apagados. Ya, ahí Muchas está. gracias. Yo creo que lo primero que hemos pensado nosotros de que las Fuerzas Armadas son parte integrante de la sociedad, digamos, o sea, hasta ahora han funcionado mucho como un estado aparte, incluso como un espacio estanco, donde tienen sus propias leyes, su propia justicia, su propia previsión, su propia salud, o sea, incluso en algunas ocasiones también sus propias poblaciones. Entonces, ese es un elemento que ha marcado mucho la diferenciación, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo se ha producido entre la civilidad, podría ser, y la Fuerza Armada. Y eso es un elemento a terminar, ¿ya? Pero también terminar para qué, o sea, para cuál es el sentido al final, ¿verdad? Entonces nosotros partimos definiendo, ¿verdad? ¿Ya? Lo que llamamos la idea de que el país, o sea, nuestra sociedad, nuestro país completo, ¿ya?, se ha declarado zona de paz. O sea, de que efectivamente, ya, por un lado, en términos más globales, eliminando la idea o la posibilidad de que existan armas nucleares, no solo en nuestro territorio, sino en toda América Latina, porque también está la idea precisamente de volver a encontrarnos con el resto de los pueblos de América Latina, ¿ya?, que las doctrinas militares han sido las que nos han separado, ¿ya?, especialmente la doctrina de seguridad nacional. Nosotros le damos mucha importancia a la existencia durante todo este tiempo, a la doctrina de seguridad nacional, al adoctrinamiento que han recibido las Fuerzas Armadas, que recibieron y que continúan recibiendo, ¿ya? Chile es el segundo país de América Latina, después de Colombia, y todos sabemos la situación terrible que se vive en Colombia, que envía más soldados a formarse en la Escuela de las Américas. Y ese es un contrasentido absoluto, ¿ya? Es un atentado a la democracia, ¿ya? De hecho, todos los alférez que al salir de la escuela de la escuela militar, al egresar, van, ¿verdad?, a la Escuela de la América, llamada hoy día WINSEC. Entonces, lo primero es decir efectivamente, ya que queremos que Chile constitucionalmente se declare como territorio de paz. Eso solo lo han hecho en América Latina, Bolivia, muy marcadamente, ¿verdad?, donde también señala el tema de la resolución pacífica de los conflictos, y Ecuador. El resto de las constituciones latinoamericanas no contienen algún elemento en ese sentido, ¿ya? El segundo elemento que yo quisiera destacar, yendo punto por punto, es precisamente de que la nueva constitución, ¿verdad?, debe formular o por lo menos establecer, ¿verdad?, que la doctrina de las Fuerzas Armadas, la doctrina debe ser una doctrina de defensa, pero basada en los derechos humanos, ¿verdad?, y de defensa de la soberanía, porque ahí tenemos nosotros una crítica, ¿verdad?, y una visión crítica del concepto nación, porque la doctrina de seguridad nacional ha utilizado el concepto nación, ¿verdad?, para justificar precisamente la existencia de una doctrina, porque el concepto nación no contiene personas, es un ente abstracto, ¿verdad?, absolutamente cerrado, y que le ha permitido a los militares a lo largo del continente, ¿verdad?, declarar enemigo interno a todos aquellos que no concilian con la idea de nación que ellos tienen.
Y eso además se profundiza en el caso chileno, pero igual en otros países, por la existencia de otras naciones. En caso específico, los pueblos originarios todos son concebidos como nación, siendo principalmente el caso más emblemático el de la nación pueblo mapuche. Entonces, esa idea de nación, ¿verdad? Nosotros establecemos, pensamos de que tiene que ser reemplazada por una formulación en base a la soberanía del pueblo, a una soberanía del pueblo, pero también a diferentes tipos de soberanía como la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía digital. O sea, hay muchos elementos que están en juego hoy día en la geopolítica internacional en relación a cómo pueden desarrollarse los pueblos efectivamente para tener un mejor bienestar. Yo quisiera dejar aquí la primera parte, no sé, para ver si Pablo quisiera profundizar en algo. Activa tu micrófono, Pablo, ¿o puedes? Ya. Dale. Gracias Fernando y buenas tardes a todas y todos. Primero, recordar que este 26, reiterar eso, este 26 de junio es el Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Como seguramente ustedes compartirán, no fueron manzanas podridas, no fueron militares o policías que actuaron por cuenta propia, que se arrancaron por los tarros. Acá hubo entrenamiento para torturar y que está en los manuales de la Escuela de la América que fueron desclasificados, pero que también está en una lógica cultural, militar y policial, que es la cultura de la doctrina de la seguridad nacional, que está expresada de distintas formas en la constitución pinochetista, que con vergüenza debemos reconocer más de 30 años gobernados por esa constitución fascista. Los académicos en la universidad llaman a este proceso justicia transicional, para no decir derechamente que acá habido impunidad, impunidad con los criminales, impunidad con los civiles que actuaron, que se robaron el patrimonio y las propiedades del pueblo de Chile. Decir eso. Lo segundo, decir que detrás de nuestras propuestas, aparte obviamente de querer una constitución moderna, democrática, respetuosa de los derechos humanos, también apuntamos a buscar garantías de no repetición. El Estado chileno, pese a sus compromisos internacionales en materia de verdad, justicia, memoria y medidas de no reparación, lamentablemente, bueno, ahí tenemos los hechos del estallido social a la fecha. A lo menos hay 84 querellas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas. Para no hablar de la policía, que hay, bueno, es larguísimo el número de casos de tortura, detención arbitraria, en fin, asesinato, etc. Entonces, una de las medidas de no repetición, sin duda, es la formación que reciben los militares, la formación que recibe la policía. Y bueno, a nivel constitucional, ya que se dice que las Fuerzas Armadas son un organismo no deliberante, creemos que las decisiones sobre entrenamiento, sobre alianzas militares, sobre compra de armamento, etcétera, deben ser una decisión que tome el Congreso Nacional, no los militares. Entonces, en ese sentido, queremos que esas decisiones políticas sobre entrenamiento específicamente las tome el Congreso con participación de la ciudadanía, para que dejen de enviar militares y policías a Estados Unidos, a Colombia o a Israel, por ejemplo, que son países que no respetan los tratados internacionales. Quedaría ahí para que fuéramos como dialogando con mis demás compañeros. Sí. Hay una pregunta, perdón, Fernando, en relación precisamente a esta idea de declarar Chile territorio libre de paz, ¿verdad? Claro, en términos del resultado final, o sea, si efectivamente se logra constituir un territorio de paz en toda América Latina, ciertamente que el armamento, la cantidad de armamento que se comprara debería disminuir profundamente.
De hecho, desde 2009 hasta el 2019, Chile, las Fuerzas Armadas chilenas, porque también nos confundimos, claro, es Chile, pero quien ha hecho las compras es estrictamente las Fuerzas Armadas. O sea, ha gastado 56.000 millones de dólares en compra de armamento. Es el cuarto país en América Latina, ¿ya? Después de Brasil, México y Argentina, ¿ya? Lo que claramente no se condice con nuestro tamaño ni con nuestras situaciones de conflictividad, ¿ya? O sea, hemos gastado 56.000 millones de dólares en compra de armamento además que no ha pasado por instancias de regulación ni de debate democrático, y eso es ciertamente una cosa que tiene que cambiar. Como decía Pablo, nosotros pensamos que debe establecerse constitucionalmente, ¿ya? ¿Ya? Si bien es cierto que también puede ser legal, yo creo que es una discusión más fina, pero dado digamos, la autonomía que han tenido hasta ahora las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y que esa autonomía les ha sido otorgada de rango constitucional, nosotros pensamos que lo razonable es que también en rango constitucional se le quite esa autonomía, ¿ya? Entonces, y que efectivamente, ¿verdad? La prohibición, por ejemplo, de establecer bases extranjeras en el territorio nacional, de establecer alianzas o hacer ejercicios conjuntos, o enviar soldados a entrenarse afuera, que todas hoy día son resortes exclusivos de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Los ministros de Defensa no tienen atribuciones para tener injerencia de esto, ni siquiera tener injerencia en la formación interna, o sea, lo que se entrega en las escuelas matrices, que es como la llaman ellos, tampoco pasan, ¿verdad?, por una regulación o por una mirada o por un control del poder político, ¿ya? Y nosotros creemos también que dado la deficiencia que ha tenido el poder político, esas instancias deben contar con participación ciudadana incidente en lo que hemos llamado rendición de cuentas. O sea, que efectivamente las Fuerzas Armadas, como el conjunto de los actores políticos, deben establecerse sistemas de rendición de cuentas que permitan efectivamente que la rendición de cuentas pueda ser cuestionada, por ejemplo, porque hoy día hay un sistema de rendición de cuentas públicas que pueden decir, mire, yo hice todas estas maravillas y nadie dice nada, y aunque sea mentira. Entonces creemos que debe existir un mecanismo para que la sociedad civil involucrada, participante, pueda decir, mire, eso no fue así, por lo tanto, su rendición de cuentas no es aceptada y que eso tenga consecuencias, ¿ya? Ahí, lo dejo por ahí. Mira, yo Bien. quería continuar sobre la no repetición, creo que es muy relevante porque no depende solamente de la Fuerza Armada. La no repetición creo, y es lo que estamos proponiendo que tiene que garantizarlo esta nueva constitución. La no repetición, que son los elementos que tienen que estar a través de la constitución para que así el Estado responda y asegure y resguarde que nunca más se vuelvan a violar los derechos humanos. Y eso implica los poderes del Estado, porque para nosotros, cuando se ha hablado el nunca más, y que lo ha dicho el gobierno, que lo ha dicho Cheire, no existe. Existe aún la ley, el decreto ley de amnistía, autoamnistía, que la aplicaron hace poco 3 jueces del Tribunal Constitucional, cuando ha sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Existe la no democratización, lo que estamos exigiendo es la democratización del Poder Judicial. No es posible que aún se siga viendo los jueces que van a la Suprema, que hacen lobby durante años a través de sus fallos en violaciones de derechos humanos para que el presidente de turno, junto a los senadores, se turnan. Hoy día elegimos a este y hoy día elegimos a este otro, por lo cual no hay una independencia total del Poder Judicial hacia los fallos los que tenemos hoy día. O sea, en la forma que como jueces, como el señor Cepeda, quien guardó información, fichas por año, que eran fichas antecedentes que podían aportar a las causas encontradas en Colonia Dignidad. O sea, hay una cantidad enorme de falencia porque el Poder Judicial no ha mantenido una autonomía y tampoco ha aplicado los tratados internacionales o convenios en el tema de los fallos, porque ustedes saben de que las condenas que dan son por crímenes comunes. Es inexplicable
un criminal como Cruz Rivera, que había estado fugado, que sea condenado a 10 años y un día por el asesinato de 23 personas, o que Santiago Sinclair haya sido condenado a 5 años por el asesinato, la carana de la muerte de Valdivia, por 12 personas y hoy día está en su casa. Entonces, en ese sentido también tiene que ver, por eso hablo del tema de derechos humanos acá, aparte de la Fuerza Armada. Y las Fuerzas Armadas tienen que, con su pasado negro de más allá de la dictadura, porque si hablamos de las matanzas que han tenido cronológicamente a lo largo del país, por eso para nosotros es tan importante y tan relevante esta nueva constitución y de entregar los insumos, entregar la claridad, porque no podemos dejar cosas al aire. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen que estar subordinados al poder político, al presidente o al poder civil, incluso más allá que ojalá hubiese una comisión, como decía, que de civiles que mantenga esto y además terminar con la jerarquía, la casta que mantienen, sino que el que tenga vocación para la Fuerza Armada, el que le guste, que no tenga que ver con su clase política, su clase social, o que no pueda estudiar. Entonces, son muchas cosas que nosotros como agrupación las vamos viendo y las hemos hecho propuestas, porque realmente, si no nos va a garantizar la impunidad que hemos tenido como familiares de víctimas y como víctimas de la dictadura, también se va a quedar el precedente hacia las víctimas de estas violaciones de derechos humanos de este gobierno. Por eso es tan esencial esta constitución, no permitir presiones, apoyar a aquellos que están por las transformaciones y las propuestas que le hagamos, porque toda la experiencia que hemos tenido con los electos constituyentes, todos están ávidos de que le entreguemos insumos para ellos trabajar mejor y no se les quede nada. Bien. Fernando, responder una preguntita porque leo el chat, ¿verdad? Y la Espera, respondo como rápido. Pato, espera. Es que no me desordené el naipe. Ya. Leí una pregunta y yo quedo offside, po. ¿Ah? Entonces, yo mejor te las traspaso, Ya. porque los compañeros me reclaman que quedan offside con las preguntas. Y llegó el compañero Carlos González. Buenas tardes, compañero. No lo conozco. Gran amigo, gran compañero, de grandes batallas y de grandes botellas. Mira, hay una pregunta del compañero Apolo Olivares que dice: ¿estás de acuerdo en que el rol de las Fuerzas Armadas debe cambiar? Estamos claros en que en su definición protegen la oligarquía, el poder del dinero, la doctrina de la seguridad nacional. ¿Cómo piensan redactar en la Constitución su papel? ¿Se piensa en integrarlo a esta nueva redacción? No sé quién responde. No, mira, en realidad quienes van a redactar la Constitución son los convencionales y las convencionales que se van a empezar a reunir desde el 4 de julio. Ellos son expresión soberana del pueblo. Y bueno, hoy día también con Carlos hablábamos de lo afortunado que hemos sido, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos y las que estamos aquí presentes, de ver esta recuperación del pueblo, de decir, oye, quienes van a redactar, ¿verdad? Son quienes van a expresar soberanamente, ¿verdad? El pensar y el sentir del pueblo, y que además están sumamente abiertos a la participación de todos y todas, ¿ya? Entonces, o sea, no es, para decirlo como muy rotundamente, o sea, no es un problema de los expertos en temas militares. ¿Ya? No es un problema de, ¿verdad?, de los mismos incumbentes, o sea, de los mismos militares. Es un problema de la sociedad. O sea, nosotros como sociedad hemos tenido un sector, ¿verdad?, armado, ¿ya?, que se ha comportado como un bando, ¿verdad?, ¿verdad?, como un enemigo de otros, que ha declarado enemigos, ¿ya? Y ciertamente que este proceso constituyente debe, y aspiramos y luchamos para que sea así, consagrar la plena soberanía del pueblo en todas sus instituciones. Las instituciones armadas, civiles,
policiales, o sea, restaurar la soberanía del pueblo, yo creo que es una de las tareas a que todos y todas podemos contribuir y ojalá lo hagamos. Bien. Hay otra interrogante del compañero Apolo, que dice: declarar como zona de paz nosotros y nuestros pueblos hermanos. Pensemos por ahora en los países limítrofes, Argentina, Perú, Bolivia. Declarar zona de paz implica por ahora no comprar armamento. Bien, ojalá se cumpla, tendríamos todo para nuestras necesidades. ¿Creen ustedes que es posible? Carlos. Entonces, yo creo que eso es una idea que existe hace bastante tiempo. Hay una declaración donde muchos gobiernos latinoamericanos declararon América Latina libre de territorio de paz y libre de armas nucleares y de destrucción masiva. Yo creo que en la Constitución eso debiera quedar establecido para que nunca más tengamos conflictos limítrofes que son prácticamente absurdos, una guerra que son provocadas por todos sabemos por quién, por el imperialismo norteamericano. Así que lo importante es eso, empujar algo que ya existe y que hay varios países que están de acuerdo. No hace mucho todos sabemos lo de las Malvinas, ¿no? Que hay una base militar de la OTAN. Bueno, por ahí se paseó un submarino norteamericano, la Cancillería argentina reclamó, porque era un submarino nuclear, y obviamente nadie dijo nada. Bueno, nosotros, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de América y otros, sacamos declaraciones, nos movimos, protestamos, pero debe ser algo que quede explícito en la Constitución. Lo mismo que no a las bases militares dentro del territorio nacional, porque hay una que está ahí en el Fuerte Aguayo, ¿no? Donde se hace instrucción y fue financiada por la Armada norteamericana, se sabe cuánto costó, y que la inauguró el embajador norteamericano con el ministro de Defensa a la mano en ese entonces, en el primer gobierno de Piñera, pero sigue ahí y sigue funcionando. Bueno, nosotros hemos protestado frente a ese Fuerte Aguayo y hemos dicho todo lo que hemos pensado, pero debe incluirse en la Constitución. Esa es la opinión que tenemos nosotros. gracias, Carlos. Pregunta del compañero Emilio Laroche, que es el presidente de la corporación, para que ustedes sepan, y está manejando los hilos del SUNAI. Dice: ¿de qué manera creen ustedes posible transformar la convicción existente en el mundo militar chileno e internalizada por la doctrina de la seguridad nacional, promovida por Estados Unidos en numerosos países de América Latina, según la cual los civiles que reclaman por sus legítimos derechos son enemigos del país y en consecuencia deben ser combatidos? Publicamos una declaración como observatorio, apareció en el sitio de Le Monde, pero básicamente es cambiar la doctrina de la seguridad nacional por la doctrina de los derechos humanos. Este es un tema más allá de las Fuerzas Armadas. Hay gente que cree que el policía tiene derecho a golpearte, que el militar usa la fuerza de acuerdo a la ley, en fin, que hay una violencia cultural que está basada en la superioridad de algunos por sobre otros. Y eso obviamente tiene que las Fuerzas Armadas, la policía, en la cultura también enseñarse bajo la doctrina de los derechos humanos para que haya respeto entre todas las personas y con mayor razón de las Fuerzas Armadas y de la policía, que deberían trabajar para su pueblo, ya que todos nosotros le estamos con nuestros impuestos pagando sus sueldos. Lo lógico es pensar que ellos nos van a cuidar y que en caso de una guerra nos van a defender, no que se van a apuntar los fusiles contra su mismo pueblo. Eso realmente es una vergüenza que haya sucedido y que siga sucediendo. Compañero, ¿puedo responder algo sobre la declarada zona de paz? Solamente conocimiento bien corto. Existe una organización que lleva más de 20 países que se llama Consejo Mundial por la Paz, donde Pablo y yo participamos por años, donde está declarada hace como 3 años atrás en el encuentro que hicimos en Guantánamo, donde están los movimientos por la paz de Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, que la presidenta del Consejo Mundial por la Paz es la compañera Socorro Gómez.
donde declaramos zona de paz América Latina y el Caribe y no a las bases militares. Y eso se ha mantenido por años, que de difundir, de cerrar fila. Incluso hace como 20 días atrás hicimos una reunión regional referente a eso, reafirmando en esta situación tan crítica que como algunos gobiernos han usado la crisis sanitaria para reprimir, para quitar libertades, por lo cual ese organismo existe y se tiene en forma permanente, 2 o 3 veces al año, encuentros en el trabajo donde vamos evaluando de declarar nuestras zonas de paz y no a las bases militares. Y eso conlleva a los trabajos unitarios sobre los gobiernos. Por eso es tan importante qué gobiernos sean elegidos en nuestros países de América Latina y el Caribe. Incluso participa el Movimiento por la Paz de Canadá e integrante también el Movimiento por la Paz de Estados Unidos, que es bien activo y que estamos participando plenamente en eso. Y eso a la pregunta que hacía el compañero, que no solamente estamos pensando en Chile, sino que estamos pensando en nuestro territorio, en nuestros países vecinos, hermanos. Gracias, compañera. La compañera Mimi Baeza, que es de la compañera y de las pocas compañeras que hoy día quisiéramos que más paridad de género pudiéramos tener en estos conversatorios, pero las compañeras de repente se nos esconden, se nos rehuyen. Y gracias, compañera Mimi, por acompañarnos. Usted es una representante de las mujeres que nos acompañan siempre. Y la compañera hace un comentario y dice: es una vergüenza que las Fuerzas Armadas se manden solas. De ahí el monstruo de la corrupción. Esa es la autonomía. ¿Quién le fiscaliza? ¿Quién le fiscaliza la nueva Constitución? Mira, hay dos mecanismos. O sea, normalmente en la mayoría de los países se establecen algo que se llama las comisiones parlamentarias. O sea, quien controla el andar de la Fuerza Armada, el comportamiento y lo que hacen, ¿ya? Son comisiones parlamentarias. Alemania y los países nórdicos tienen un agregado a esa comisión parlamentaria, que a mí me parece como muy interesante, que lo hemos conversado en algún momento, que integran sociedad civil. O sea, que integran personas, ¿verdad?, que tienen alguna relación, ¿verdad?, con el estudio o con las posiciones. Por ejemplo, en muchos casos en Alemania han estado presentes la gente que se rehúsa a hacer el servicio militar, porque ya existe la posibilidad de hacer un servicio social. Entonces la gente que trabaja al servicio social se integra a estas comisiones que revisan los presupuestos de la Fuerza Armada, revisan el gasto y revisan precisamente lo que más revisan en realidad son los reclamos, ¿verdad?, de los integrantes subalternos de la Fuerza Armada, ¿ya?, frente a los mandos, que es una cosa que en la mayoría de los países no existe. O sea, no existe mecanismo más que ir a los subalternos, que el superior inmediato, ¿ya? En Alemania existe este mecanismo en el cual los subalternos, ¿verdad?, pueden recurrir a estas comisiones parlamentarias enriquecidas con participación. Nosotros no hemos puesto eso en nuestra propuesta porque pensamos que todavía hay un espacio amplio de debate, pero sí hemos puesto la necesidad de que las Fuerzas Armadas rindan cuenta ante instancias legalmente constituidas, ¿ya? Entonces, hay un poco como reglamento de la ley, o sea, la ley orgánica, ¿ya?, que en algún momento también hay que hacerlo. Y el segundo mecanismo como más global, que está que deviene de la doctrina de derechos humanos, porque la doctrina de derechos humanos señala, ¿verdad?, que uno de los mecanismos precisamente para producir transformaciones y para impedir la violación de los derechos humanos es detectar lo que se llaman, ¿verdad?, las condiciones habilitantes. O sea, ¿qué es lo que provoca, ¿verdad?, que se pueda torturar, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay un montón de condiciones que existen previamente antes de torturar, ¿ya? Entonces, detectar esas condiciones y cambiarlas, ¿ya?, es como una tarea muy relevante, ¿ya?, especialmente cuando se trata, ¿ya?, de institutos o instituciones como las Fuerzas Armadas
jerárquicas, ¿ya? Y con un orden preestablecido y por ejemplo, ciertamente que una de las condiciones habilitantes, ¿verdad?, para la violación de los derechos humanos es la impunidad. Nosotros hemos vivido esa experiencia, o sea, terminar con la impunidad, por ejemplo, va a generar de inmediato cambios de conducta en las Fuerzas Armadas y en todos los estamentos, ¿ya?, que posibilitan, ¿ya?, efectivamente que uno pueda ejercer mecanismos de control, porque ya las Fuerzas Armadas van a saber, o sus integrantes, de que no son impunes frente a todas las cosas que hacen. Entonces hay una serie de condiciones habilitantes, ¿verdad?, que que hay que detectarlas para inhabilitar, y habilitantes para generar señales positivas y conductas positivas hacia la transformación, ¿verdad?, en general de toda la sociedad. Había una pregunta del compañero Emilio, pero parece que está respondida también, era relacionada con los mecanismos. Pero hay otra pregunta del compañero Emilio: ¿de qué manera creen ustedes que es posible transformar la convicción existente en el mundo militar chileno e internalizada por la doctrina de seguridad promovida por Estados Unidos en numerosos países de América Latina, según las cuales los civiles que reclaman por sus legítimos derechos son enemigos del país, en consecuencia deben ser... no, esta ya la leí ya. Sí. Sí, espérate, que era qué tipo de era qué tipo de mecanismos de fiscalización se podrían implementar desde la civilidad para prevenir, sancionar en el escenario de la nueva Constitución la severa irregularidad, estafa y uso indebido de dineros fiscales cometida durante decenios por altos mandos de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército de Carabineros. Yo no sé si quieren agregar algo más ahí, después de lo que expuso el Pato. Sí, yo, bueno, decir que históricamente muchas organizaciones, nosotros mismos hemos solicitado información, pero bajo el apelativo de la seguridad nacional se encubre mucha información y obviamente se ha usado eso para todo lo que estalló. O sea, la corrupción existe hace mucho tiempo, desde la dictadura hasta hoy día. Por eso creemos que es importante que el Congreso sea quien tenga el poder de hacer las políticas, de decidir qué armamento se va a comprar, de decidir dónde vamos a enviar tropas, de decidir lo políticamente que queremos que hagan las Fuerzas Armadas y Carabineros. Eso debe ser el poder político quien da la orden de lo que hace y de lo que no se hace. Eso es súper importante para terminar con la corrupción, con la impunidad. Bueno, la agrupación de familiares de ejecutados políticos ha hecho un trabajo maravilloso en torno a denunciar la impunidad, a seguir exigiendo verdad y justicia, como dijo Patricio. O sea, en la medida que haya justicia, que no haya impunidad, va a ser una herramienta disuasiva para que ningún policía y ningún militar cometa actos de violación a los derechos humanos. Pero si sigue reinando la impunidad, va a seguir pasando lo mismo, y eso es triste ver a los jóvenes, a los más de 460 personas con heridas, con daño ocular, a los más de 40 y tantos casos de personas que fueron asesinadas en el estallido social. Eso es producto de la impunidad, simplemente porque si hubiera habido justicia, cualquier funcionario del Estado lo pensaría dos veces antes de disparar. Carlos. Sí, quería tratar de redondear un poco un par de puntos, ¿no? Esencialmente la doctrina de la seguridad nacional es una cuestión yanqui que está impuesta en las Fuerzas Armadas de Chile hace mucho tiempo, y que esa es la causal por la cual se envía tantos soldados a la Escuela de las Américas a aprender precisamente contrainsurgencia, a aprender a sacar la información lo más rápido posible, a torturar. Eso, Chile es el segundo país después de Colombia que hace esos envíos. Es como demasiado, ¿no? Esa concomitancia, esa relación que es anormal entre una potencia y nuestro país debe terminar drásticamente. Seguramente en la Constitución debemos jugarnos todos porque eso quede incorporado un reglamento mínimo, básico, donde las Fuerzas Armadas acepten, por ejemplo,
que la democracia es estratégica y no es táctica. Hasta el día de hoy, según nuestra información, las Fuerzas Armadas la consideran táctica la democracia. No puede ser. El pueblo de Chile los viste, los arma, les paga su sueldo, les paga sus pensiones. El soberano pueblo de Chile debe determinar qué se hace y qué no se hace. También nosotros estamos absolutamente en contra de, hay algún sector de la sociedad, algo se ha hablado ya al interior de los constituyentes, que quieren bajarle el perfil a las Fuerzas Armadas en el sentido de no incorporar el tema en esto que mínimo básico que estamos planteando nosotros dentro de la nueva Constitución. Y lo dicen que es mejor bajarle el perfil, dejarlo para el futuro Parlamento a nivel de ley. Estamos en contra, no nos gusta, nos parece que no es real. Si bien es cierto, esta constituyente es altamente representativa de la sociedad chilena actual, sobre todo, bueno, ya tenemos claro, la derecha está un poquito sobredimensionada, como dice Pato, pero es representativa. No sabemos qué parlamento vamos a tener, pero sí consideramos que debe quedar un marco mínimo en lo que lo estamos planteando, esos puntos que ustedes vieron acá que están dentro del chat. Bueno, ahí están las ponencias nuestras, ¿no? Que nos interesa promover, que nos interesa que se conozca a fondo y que recibe el apoyo de toda la sociedad, por supuesto. Gracias, Carlos. Compañero Luis Ojeda pregunta, ¿debería existir una sola escuela en las ramas de las Fuerzas Armadas y Policía para democratizar estos sectores? Pato. Mira, yo creo que lo primero es realmente importante. O sea, yo creo que deberíamos separar Fuerzas Armadas de Carabineros, de Policía. ¿Ya? De hecho, muchas veces incluso nosotros mismos decimos, bueno, la Fuerza Armada y las de orden, y los juntamos. Eso posibilita también, de nuevo en estas condiciones habilitantes, que tengan una misma doctrina. Y que tengan... Entonces, yo diría, separemos primero. O sea, una cosa son las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que tienen como misión la defensa de un territorio, la defensa de un pueblo, ¿verdad?, la defensa de la soberanía, y otras son las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales, ¿verdad?, tienen como misión, ¿verdad?, resguardar, ¿verdad?, la integridad de las personas, primero que nada, ¿ya? En segundo, y yo creo que tal vez si fuéramos rigurosos en formar una doctrina de policial, ¿verdad?, el orden quedaría en un lugar bastante más relevado, a pesar de que lo tenemos o está puesto, ¿verdad?, desde la concepción del orden imperante como en el primer lugar. O sea, como que las policías, su primera misión es el orden, ¿ya? Y no es así, ¿ya? Y no debiera ser así. O sea, una policía democrática lo primero que tiene que resguardar es la vida y la integridad de los seres humanos, no es nosotros. O sea, nosotros deberíamos sentirnos, ¿verdad?, plenamente seguros si hay presencia policial. Si hay presencia policial, por lo tanto, yo estoy seguro. Pero no es así. O sea, sentimos inseguridad. Entonces, yo creo que primero, y en el caso específico de ambas instituciones separadas, sí nosotros creemos que debe haber una sola instancia de formación, ¿ya? O sea, un solo mecanismo de ingreso, ¿ya?, que aquella persona que quiera ingresar tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales debiera entrar por la calle amplia por donde entra todo el pueblo, ¿ya?, hacerse parte de la institución y desde ahí ir formándose permanentemente para ir ascendiendo por mérito y por el valor que tenga su tarea, su trabajo y las habilidades que pueda desarrollar. Entonces, un solo mecanismo de ingreso, ¿ya?, un solo mecanismo de formación, ¿verdad?, desde la base de la jerarquía. Gracias, Pato. Compañera Alicia. Micrófono, compañera. Micrófono, actívelo. Perdón. Yo creo que lo que plantea el compañero a futuro puede irse viendo, pero tiene que ser una educación, una cultura que no tenemos de ir viendo, porque esto ya lo que estamos planteando nosotros genera ruido, pero hay un sentimiento que sí, después de esto, tiene que haber una transformación profunda. Y lo otro tenemos que ir con el tiempo, educando, formando y tomar en cuenta que no podemos, ni debemos, ni queremos aceptar una policía militarizada y tampoco una fuerza armada que defiendan los intereses foráneos y no los nacionales.
En cuanto a la doctrina, la doctrina de que tiene la Fuerza Armada no es culpa de la Fuerza Armada, son los gobiernos que han mantenido de la dictadura hasta la fecha una doctrina que le ha permitido robar, asesinar, mandarse solo, mandar todos los militares que quieran a la Escuela de la América, y lo mismo han hecho las policías, por lo cual acá hay responsabilidad del Estado en lo legislativo, en el Ejecutivo, que han permitido y han premiado la actitud de esto. Por lo tanto, y en eso vamos en lo mismo, la impunidad de la crimen, la dictadura, de las Fuerzas Armadas, los abusos y las policías, como las de ayer y hoy día, es responsabilidad también del Poder Ejecutivo y Legislativo, porque hablamos nosotros con propiedad cuando hablamos las agrupaciones familiares o las organizaciones de víctimas, cuando han hecho algo, han tenido voluntad política para luchar contra la impunidad, haber entregado la herramienta ya sea legislativa como proyecto de ley que duermen por año en el Congreso. Entonces esta impunidad ha avalado a las Fuerzas Armadas y a las policías a cometer nuevamente atroces crímenes porque les salió gratis, porque ellos dieron recursos legislativos y el Ejecutivo a hacer la cárcel de Punta Peuco, de permitirles que vayan al hospital militar, de mantenerle las pensiones millonarias, de mantener los retratos de los criminales como grandes héroes en la escuela militar y en otros lugares, cuando el gran sentir, y además por escrito y en acciones, se le ha exigido, se le ha pedido que retiren los retratos de los criminales y no lo hacen. Entonces esta impunidad que ellos se sienten y por eso se mandan solos, porque los civiles, el Estado le ha permitido eso. Y sin mirar allá, si hablamos de las bajas penas que dan en crímenes tan atroces, que revictimizan nuevamente, y en la impotencia que vivimos todos los años, cuando sale una condena, de ver que le salió por una chaucha crímenes tan alevosos como matanza, como crímenes, como tortura o la desaparición forzada. Yeah. Bueno, el compañero Apolo Olivares no dice: transformar a las Fuerzas Armadas en una tarea vital y sumamente compleja, democratizarle su deber, integrar a los altos mandos, hijos de trabajadores imprescindibles. ¿Cómo lo plantean para lograr esta situación? Antes que responda, compañera, quiero decir que lamentablemente, compañero, yo no puedo dar la palabra. Por eso hemos optado por el chat, porque si yo doy la palabra a uno, después me la van a pedir varios. Entonces no sería igualitario, porque ahí me dicen que un compañero está pidiendo la palabra. Entonces, es nuestra modalidad y lo lamento, digamos, porque si no vamos a discriminar a algunos que también quisieran hablar. Esa es la explicación, compadre. Bueno, no sé si me captaron la pregunta que hacía el compañero. Sí, sí. Mira, claro, transformar la Fuerza Armada en cambiar su doctrina y todo es un proceso como efectivamente se dice ahí, complejo y probablemente tiene que haber varias generaciones formadas, ¿verdad?, en una doctrina diferente, ¿no? Pero también decir que la carrera militar no es una carrera muy larga, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y tiene una movilidad suficiente hace para que si se hace el esfuerzo político decidido, ¿verdad?, no sea tan difícil de hacer en el largo tiempo. Pero yo creo que el primer elemento básico y que tiene que ser ciertamente asumido por la sociedad es que tienen que quedar bajo el control del poder civil. Eso es lo primero. O sea, decir, a partir de ahí, o sea, decir, ¿sabe qué? O sea, las Fuerzas Armadas no se mandan solo, ¿verdad? Hay un poder civil legítimamente constituido, democráticamente constituido, ¿verdad?, que es el que las manda. O sea, las Fuerzas Armadas son obedientes, o sea, son un instrumento del pueblo, es decir, para resguardar al pueblo, ¿verdad?, para procurarse su defensa, y que no tiene otro rol, ¿ya? Yo creo que el tema de ir asignándole otros roles a la Fuerza Armada, yo lo diría que siendo deseable en un horizonte largo,
Yo creo que en este momento creo que es muy importante definirla y conseguirla a un rol donde tienen que estar bajo el mando civil, ¿ya? El mando políticamente constituido, ¿ya? Entonces, y por eso también es como difícil, antes lo hemos tenido como discusión, ¿verdad? Con los militares constitucionalistas, la idea de democratizar la Fuerza Armada, porque la idea de una institución, ¿verdad?, jerarquizada, ¿verdad?, con una disciplina de mando que para ellos es muy importante en su cultura, ¿ya? Lo que nosotros decimos es que tiene que tener una doctrina democrática, debe contar con una doctrina democrática. La que tiene que ser democrática es la doctrina, ¿ya? ¿Ya? Y claro, en el devenir de la sociedad, en la medida en que efectivamente construyamos un espacio de paz, ¿verdad?, una América Latina de paz, ¿verdad?, ¿verdad?, esa misma doctrina democrática va a ir permitiendo, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas en sí mismas sean un instrumento también de la democracia, porque hoy día no lo son, es cierto lo que dice Carlos. Acaba de salir publicado ya la Política Nacional de Defensa, que es la política institucional del Estado chileno y de las Fuerzas Armadas, en el cual ya se nombra solamente una vez la palabra democracia, para referirse, ¿verdad?, a otros países que tienen democracia, ¿ya? Y se nombra 197 veces, ¿ya?, en 100 páginas la palabra seguridad. O sea, democracia, seguridad. Esa es la proporción. O sea, nosotros todavía tenemos una Fuerza Armada que se alimentan de la doctrina de seguridad nacional y para la cual la seguridad es mucho más relevante. Por ejemplo, en esa misma frase sale, en esa misma política, sale 57 veces la palabra soberanía, ¿ya? Y entonces hay una desproporción que refleja la doctrina que hoy día tiene. Entonces, esa doctrina hay que cambiarla por una doctrina democrática, de seguridad humana, y hay estudios en eso. O sea, hay una declaración en Naciones Unidas y estudios en Naciones Unidas, ¿verdad?, que hablan de una seguridad humana basada en las diferentes soberanías que requerimos para desarrollarnos. Me parece. Compañero, esta mirada que ustedes tienen de democratización de la Fuerza Armada, ¿tiene una mirada de ascendencia en lo que debe ser o lo que no debe ser el famoso COSENA? Buena pregunta. Yo, bueno, sin duda, estuvimos con Catalina Gaete tiempo atrás que desarchivó las actas del COSENA. Sin duda que ese mecanismo que la dictadura impuso y que quedó en la Constitución no debe existir, no deben ser las Fuerzas Armadas quien dicten las políticas de defensa, debe ser, volvemos al poder civil. El poder civil tiene que tener predominancia en las decisiones políticas y no ser los comandantes en jefe los que vengan a decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad Nacional, como lo planteó la dictadura militar y que siguió funcionando en esta pseudo-democracia, debe desaparecer. Quiero agregar también que es súper importante entender que este es un proceso largo y que a lo mejor parte con una nueva constitución, pero un proceso largo que tiene muchos factores y a nivel regional, si alentamos, la UNASUR intentó crear el Consejo el Consejo de Defensa Suramericano, en el sentido de poder construir una política de defensa de los pueblos de América del Sur y bajar las tensiones para reducir el gasto militar. O sea, ¿quién es el que aviva estos odios entre chilenos y argentinos, chilenos y bolivianos, chilenos y ¿qué son los que ganan? La gran industria militar, Estados Unidos, que fomenta el miedo al enemigo, el miedo a tu vecino. Entonces, por eso creo muy importante que Chile sea declarado zona de paz y que también aliente
unidad entre los pueblos y que esté por la resolución no violenta de los conflictos, que es algo que la Carta de Naciones Unidas lo establece, que debe ser un principio de los países poder convivir en paz. Y eso, en la medida que lo hagamos, va a ser posible desmilitarizar y bajar el enorme gasto militar que tiene Chile, que podría ser usado para cosas que realmente son importantes. Y lo último, brevemente, hoy día es súper interesante como discutir los conceptos, qué es patria, qué es nación, qué es soberanía y qué es seguridad. O sea, lamentablemente la palabra seguridad la reducimos a los militares y a la policía. Y la seguridad tiene que tener un sentido humano. Tenemos que tener seguridad que vamos a tener trabajo, seguridad que vamos a poder salir en la noche y no nos va a detener la policía y torturar. Seguridad que cuando lleguemos a viejo va a haber un Estado que nos va a retribuir cuidándonos con una pensión digna, etcétera. O sea, si la población no tiene seguridad que sus condiciones de vida van a ser garantizadas por el Estado, realmente vivimos en una completa inseguridad. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Mucha gente no sabe si va a llegar a fin de mes porque no hay un sueldo, no hay una renta básica garantizada, etcétera. En fin, yo quedaría hasta ahí. Bueno, yo creo que vamos a ir finalizando. Yo les daría 2 minutos a cada uno para que expresen y redondeen su última expresión de lo que ustedes quieren, en qué podemos ayudar nosotros. Igual nosotros también tenemos conversatorios de repente con constituyentes, cada día es más difícil. A ustedes lamentablemente ya van 2 conversatorios en que los constituyentes se alejan un poco del tema. ¿Ah? Entonces, los dejaría para que expresaran, digamos, las últimas palabras respecto a esta temática y en qué podemos ayudarlo. Yo sé que ustedes también están haciendo un llamado para el día 4 de julio, me parece. Entonces, bienvenido, pues, compañera Alicia. Micrófono, compañera Alicia. Por 2 percances que pasó de 2 constituyentes que tuvieron miedo a salir a lo público y la constituyente de hoy día que tuvo problemas, pero nuestra experiencia ha sido bastante positiva y hemos quedado bien contentos, no solamente por la disposición, sino que en la forma que, como hablamos, lo que ellos preguntan y cómo reciben lo que nosotros estamos planteando. Es más, ayer, por ejemplo, tuvimos como agrupación con 4 constituyentes que ellos nos pidieron una reunión para preguntarlos cuál era nuestra propuesta, que querían muy afines, sobre todo el tema de derechos humanos les interesaba mucho, lo cual nosotros incorporamos también, le pasamos la propuesta como observatorio que tenemos, que es más complementa mucho más lo que hacemos nosotros. Por lo cual yo creo que lo que no es ayudar, sino que yo creo que es muy importante y relevante ustedes como corporación también que debieran hacer propuestas concretas bajo su prisma, bajo la experiencia que tienen ustedes de vida, de lucha, de trabajo, que cosas que de repente a uno se les va y a otros no. Entonces hay muchos constituyentes que están muy llanos a recibir estos insumos porque eso lo refuerza en las comisiones cuando ellos van a trabajar. Por eso también nosotros como Coordinadora Nacional de Derecho Humano y Social estamos convocando y le hacemos, no sé si ustedes firmaron la convocatoria, adhirieron, que es el domingo 4, que vamos a ir al Congreso, que son 2 objetivos. Una, mostrarle nuestro apoyo irrestricto a los constituyentes que van a hacer transformaciones profundas con las demandas de los que queremos los cambios, de aquellos que logramos echar abajo la Constitución, y además reivindicando sobre lo que significó las muertes, la lucha que dieron estos cabros, las muertes, las mutilaciones y los cabros que siguen presos. Entonces, en ese sentido,
Este 4 a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar en la Plaza de Armas, de ahí vamos a ver para marcar presencia, pero también una advertencia a aquellos que se disfrazaron de independiente, y a la derecha que sepan que no los vamos a dejar hacer cocina o a planificar algo a espalda de la mayoría. Por lo tanto, esa es la importancia que tiene. Pero creo en el tema de derechos humanos para nosotros es esencial. Y como digo, no solamente el tema que tiene que ver con la vida y la libertad, sino que tiene que ver cómo logramos que se traspase a la Constitución lo ambiental, lo de los pueblos originarios, aparte de la Fuerza Armada, el derecho que tienen, los derechos del niño que han sido tan olvidados, tan maltratados. Tenemos que poner los niños primero, los niños y niñas adolescentes necesitan de nosotros una especial preocupación para ver la forma, terminar lo que significa el Sename, que nuestros y nuestras niñas adolescentes no vayan a una cárcel, que no los torture, no los mate como ha pasado durante estos años. Entonces hay muchas cosas que podemos aportar y transformarla y plasmarla en una propuesta y entregarla. Vamos a tener contactos para entregarlo, y yo creo que ese es el máximo aporte que vamos a hacer nosotros como organizaciones, como corporaciones, de hacerle entrega de propuestas concretas de cada lo que nosotros queremos. Y gracias por la invitación. Gracias, compañero. ¿Pato? Carlos González está pidiendo la... Carlos, No. usted manda. Gracias, Fernando, Dale, gracias. Carlos. La verdad que con los constituyentes que hemos hablado, nos queda a nosotros la impresión de una muy buena disposición a considerar el tema, a pensarlo. Le hemos entregado muchas cosas. Y ellos nos han transmitido que sus sensaciones de delegado, se sienten delegados del pueblo de Chile. Por lo tanto, nos piden que continuemos en nuestra interacción con ellos. Eso me parece muy saludable, donde efectivamente, cuando hemos hablado de rodear la Constitución, que es la participación de nosotros, seguramente se va a buscar algún sistema informático, algo donde podamos transmitir ideas y cosas, donde sea una casa de cristal, donde todo se vea y podamos hablar de todo. Y sobre todo para nosotros es fundamental que se hable de las Fuerzas Armadas y que se hable abiertamente y que se diga. Y hay que escuchar qué dicen ellos, porque seguro que van a defender su actual posición. Durante años hemos pensado que las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de la burguesía, que defienden los intereses del imperialismo y la burguesía. Hoy se ven más como las Fuerzas Armadas de los intereses de ellos mismos, ¿no? Con toda esa enorme cantidad de privilegios que tienen, ¿no? Su jubilación a 45 años, etcétera, etcétera, ¿no? La perseguidora, esas pensiones extra que tienen por otro lado, que a diferentes programas de televisión han mostrado drásticamente. Queremos que se conozca y que se sepa que ellos tienen que obedecer a nuestro pueblo chileno. Es importante no dejarle jamás esto a los especialistas, porque si dejamos eso perdemos. Y por último, bueno, gracias por invitarnos, y a nosotros nos parece que la tarea que tenemos, ustedes y nosotros, es proliferar esto, que esto siga, que se conozca, que toda la convención conozca el tema y se hable el tema y se discuta abiertamente con buenos argumentos, con los argumentos de la historia, de todo lo que ha pasado. No podemos seguir en un país donde el poder civil hace como que manda y las Fuerzas Armadas hacen como que obedecen. Eso debe terminar ya. Y es nuestra responsabilidad de todos los privilegiados que estamos viviendo este proceso tan interesante de una nueva constitución. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Carlos. Ahora sí. Ya. Yo primero voy a saludar a Natacha, ¿verdad? Para hacer ¿Cómo estás, Natacha? Tanto tiempo que no te veía y me alegro mucho de verte, ¿verdad? Aquí en este conversatorio. Y yo quisiera dar un mensaje en dos dimensiones. Uno, de lo que creo en particular muy, muy importante y vital, y realmente yo creo que hay que jugársela por ella, es desmilitarizar la policía. Yo creo que no, realmente hemos visto con tanto dolor, ¿verdad?
el daño causado al cuerpo social durante tanto tiempo por parte de la policía que creo que es ineludible, que tenga que ser desmilitarizada, ¿ya? Y construir efectivamente un cuerpo policial va al servicio de, o sea, al servicio de la policía, que sea policía, ya que sea investigador. Usted sabe que la mayoría de los crímenes, ¿ya? Sobre el 80% de los crímenes en Chile no se investigan, ¿ya? No es que ni siquiera no se resuelvan, no se investigan. O sea, se llega a la fiscalía y la fiscalía los archiva y los desecha, porque la policía no ha hecho nada al respecto. Y quienes han tenido la experiencia de decirle determinadamente a la policía, oiga, me robaron en la casa, me hicieron una cuestión, y la policía dice, oh, o sea, nada, ¿qué le vamos a hacer? Qué pena nomás, ¿ya? Entonces yo creo que constituir una policía desmilitarizada, ¿verdad? Es una cosa muy importante para nosotros. Y segundo, yo creo que el otro mensaje que me convoca a conversar con usted es la expresión zapatista, es decir, nada sin nosotros. O sea, yo creo que tenemos que decir que somos parte del pueblo y que ya nada puede hacerse sin nosotros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente durante un tiempo hemos contado con autoridades que nos han excluido, nos han marginado, han intentado silenciarnos, ¿verdad? Recuerdo aquí al ministro Vidal cuando nos dijo de que los civiles no teníamos nada que hacer en temas militares y nos excluyó del Ministerio de Defensa, al cual nosotros hemos estado siempre dispuestos a ir a discutir estos temas. Siempre hemos estado dispuestos a ir a decirle, no solamente porque los soldados chilenos van a la Escuela de la América, no solamente van a la Escuela de la América, van a una gran cantidad de institutos militares en Estados Unidos y también van al Pentágono, ¿ya? O sea, nosotros hemos puesto el énfasis en la Escuela de la América porque nos parece la más nefasta, ¿ya? Pero ciertamente que cuando discutamos en el Parlamento democráticamente elegido, ¿a dónde van los soldados chilenos? Difícilmente alguna institución estadounidense va a caer dentro de lo que nosotros aceptemos. Pero la idea es esa, o sea, nada sin nosotros, y por eso los invito a ser parte de todos los procesos. Hay que ser parte de la constituyente, hay que ir a votar, ¿verdad? Hay que levantar candidatos, hay que apoyar candidatos, hay que ver, hay que apoyar las movilizaciones, estar en la calle, ¿ya? Entonces, de nuevo, reitero, nada sin nosotros. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, terminar recordando a Michel Nach y decir que ojalá nunca más un militar o un policía apunte su arma contra su pueblo y ojalá contra nadie. Eso es nuestro mayor deseo, que haya una fuerza armada y una policía que proteja, que defiende y que sea parte de su pueblo, que es quien lo alimenta, quien lo viste, y que debieran ser parte del mismo pueblo que les dio la vida. Y agradezco a ustedes por la invitación y un abrazo desde Puente Alto a cada una de ustedes, compañeras, compañeros. Gracias. Bueno, la idea era un poco conocer más profundamente este tema tan crucial, digamos, en nuestra Constitución, que es el tema de las Fuerzas Armadas, por lo disímil que son algunas opiniones. Y por eso, qué mejor que haber tenido este conversatorio con ustedes, que están trabajando esta temática. O sea, la compañera Alicia, por la agrupación de ejecutados políticos, el Pato y el Pablo, que hace tiempo que trabajan por el cierre de la Escuela de las Américas. Carlos, que lo tenemos ahí porque también es parte de nuestra hermana corporación de 3 y 4 Álamos, donde también trabajamos juntos, y que representa un poco el sentido de los presos políticos en esta temática, digamos. Así que, y a mis compañeros y compañeras que estuvieron hoy día y que están sacrificándose ahí viendo este conversatorio y no estar viendo el partido, es muy plausible. Se llama nivel político. Así que, como el Grandeza, partido pura grandeza, no. Claro, como el partido solamente lleva 15 minutos, compañero, así que Gracias. los liberamos para que vayan a ver el partido. Muchas gracias a todos y todas, compañeros. Gracias. Un gusto de ver a queridos amigos.
Chao.